Buenas tardes. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, en esta tarde nos presentamos ante el trono de tu gracia para bendecirte, para honrarte, para reconocerte como nuestro Dios y para suplicarte, Señor, que en este momento, cuando abrimos tu palabra, abras tú nuestra mente y nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra y aprender de ella lo que tú quieres, Señor, decirnos en esta tarde. Gracias porque sabemos que tú estás entre nosotros y tu Espíritu nos ha de guiar a las verdades, Señor, de tu Evangelio. Y, Señor, que no sea el hombre quien hable, sino tú hablando y tocando nuestros corazones, Dios. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, y gracias por la presencia de nuestras hermanas y nuestros hermanos en este santuario, en tu casa de oración. A ti sea toda honra y toda gloria a través de Jesús nuestro Salvador. Amén. La elección de Saúl. Estamos en el capítulo 10 del primer libro de Samuel y quiero iniciar con un texto que ustedes conocen, San Juan 15:16, donde Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Eso dice el Señor. En el tema de la elección, este texto de San Juan 15:16 está sumamente claro. Dios es quien elige a quien quiere, cuando quiere. Y queda manifiesta la soberanía de Dios. Cuando hablamos de elección, el Señor es soberano, Él elige a quien quiere, ¿sí? Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto aplica hasta el día de hoy también para nosotros. Si tú estás aquí en la iglesia, formando parte del pueblo de Dios, si nosotros estamos aquí glorificando a Dios, sirviendo a nuestro Dios, no es de nosotros, no es que nosotros hayamos querido, sino que Dios nos eligió precisamente para hacernos sus hijos, para hacernos su pueblo. Soberanamente lo hizo el Señor y no miró en nosotros ningún mérito, ¿sí? Cuando Dios elige, Dios no se basa en el mérito que el hombre pueda tener, porque ninguno de nosotros llenaría el perfil como para decir: Dios, elígeme a mí, ¿sí? No es como la selección que hacen las empresas del personal y dicen: bueno, vamos a buscar a quien tenga más conocimiento, más experiencia, más aptitud, y sobre ello que tenga buena presencia. No es así. En el tema de la elección espiritual, Dios elige soberanamente y no se basa esa elección en ningún mérito. Hace 8 días vimos que de Saúl, ¿qué se dice? Ninguna virtud. Ninguna de ellas. No se dice que sea valiente, que sea inteligente, ¿no? Que tenga una buena comunión con Dios. Ninguna virtud. Sin embargo, el hecho de que Dios lo haya elegido para ser el primer rey de Israel habla de la soberanía de Dios. Mi pregunta sería: ¿Saúl quería ser rey? No. ¿Tú querías ser cristiano? ¿Tú querías ser hijo o hija de Dios? Queríamos ser hijos de Dios, porque yo veo en el pasaje que Saúl no quería ser rey. ¿Se dieron cuenta? Saúl no quería ser rey. Ahorita vamos a revisar el pasaje nuevamente. Saúl no quería ser rey. Muchos de nosotros a lo mejor tampoco pasó por nuestra mente el convertirnos en cristianos, convertirnos al cristianismo. Ahí es donde vemos la elección de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios me eligió. Y bendito Dios que se fijó en ti y en mí para elegirnos. Ya hemos mencionado, para sacarnos del muladar y darnos un asiento entre los príncipes de su pueblo. Bendito sea Dios, que nos dio, que se fijó en nosotros
no teniendo ningún mérito. Nadie puede pensar, bueno, Dios se sacó la lotería al llamarme y ponerme aquí. Nadie sería capaz de pensar de esa manera. No, reconocemos la soberanía de Dios cuando nos eligió para hacernos su pueblo. Y bendito sea Dios, ¿no? Porque no había mérito en nosotros en relación a los demás que están perdidos, que viven sin fe, sin esperanza, sin Dios, y cuyos caminos son caminos de muerte. Pero el Señor nos llamó por su gracia infinita. Nos eligió, ¿desde cuándo? Dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Pablo a los Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya se había fijado en nosotros. Por eso es Dios, esa es la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Dios sabe todas las cosas antes, mucho antes, ¿no? Y nosotros fuimos elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía quién iba a ser el primer rey de Israel. Dios ya sabía que el pueblo, todo se va dando en relación al conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Israel entonces, ahora que Samuel ha envejecido, ya no quiere que sus hijos sean los jueces. Israel ha pedido un rey. Dios le da indicaciones a Samuel porque Dios hablaba con Samuel de la misma manera que hablaba Dios ¿con quién? Con Moisés, ¿sí? Cara a cara hablaban con Dios. Es más, son hombres que oraban a Dios y Dios les respondía. Hay un salmo en el que precisamente menciona a estos personajes, es el Salmo 99, texto número 6, el verso 6 dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía en columna de nube. Hablaba con ellos. Está hablando de Moisés, de Aarón y de Samuel. Dice en columna de nube. Recuerden que cuando Dios hablaba con sus siervos en el tabernáculo, la nube descendía, representaban la presencia de Dios, y el Señor les respondía y hablaba con ellos. Dios le había dicho ya a Samuel quién iba a ser el rey. De hecho, nosotros vemos en el capítulo 10 al principio, en los primeros versículos, que Dios ya le había dicho un día antes de conocer a Saúl, le dijo: mañana, Dios le dijo, mañana a esta misma hora voy a traer a un varón, y ese varón es el que va a reinar en mi pueblo. Bueno, no lo dice en estos términos, pero estoy parafraseando el texto. Dios le dice: te voy a traer al que va a ser el rey, tú lo vas a identificar. Cuando Samuel conoció a Saúl, recuerden, por el asunto de las asnas perdidas, el siervo de Saúl le dice: vamos a ver al vidente, mira, él nos va a decir en dónde están las asnas. Esa parte que ya comentamos termina en que al otro día, cuando Samuel le dice a Saúl ya que se vaya a su casa, después que le dijo: mira, del asunto de las asnas ni te preocupes porque ya aparecieron. Al otro día, cuando Saúl ya se va a regresar a Gabá, a su casa, le dice: espérame, dile a tu siervo que se adelante. ¿Recuerdan? Le dice Samuel a Saúl: dile a tu siervo que se adelante. Y se quedan solamente Samuel y Saúl. Y así comienza el capítulo 10 diciendo que Samuel tomó, dice, una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza, le dio un beso, ¿sí? Es un viejito, es un anciano besando a un muchacho. Forzosamente se tuvo que postrar para derramar la ampolla de aceite sobre Saúl. Y recuerden que Saúl era un hombrezote alto, y Samuel, un hombre ya pequeño por la edad, era un anciano. Todos los ancianos nos vamos encogiendo, el cuerpo se va haciendo chiquito. Y lo besa. Y le dice: eres tú él. Pero les decía yo que Saúl
no tiene en mente el querer ser, no se anotó en el listado de los candidatos para la elección del rey, no fue así. Es más, él no quiere ser el rey. Él no quiere ser el rey, pero una vez que Samuel lo ungió, para satisfacción de Saúl, vean qué bondadoso es Dios, que para que Saúl creyera en lo que Samuel acababa de hacer, de decirle, tú eres el elegido de Dios, ¿sí? Le da 3 señales. Mencionamos nosotros las 3 señales. Dice, mira, ahora que tú te regreses, te vas a encontrar a 2 hombres. Claro, 2 hombres, y esos hombres te van a decir que las asnas ya aparecieron. Primer señal. Por si fuera poco, porque a veces no creemos a la primera, viene la segunda señal. Le dice, mira, después más adelante tú sigues caminando. Cuando llegues a la campiña de Tabor, te van a salir al encuentro 3 hombres. Un hombre lleva 3 cabritos. Un hombre, dice el siguiente hombre, lleva 3 tortas de pan. Y el tercer hombre lleva, dice el versículo número 3, una vasija de vino. Te van a dar 2 panes, tómalos. Muy probablemente uno para ti y uno para tu siervo, porque se acuerdan que cuando fueron a ver al vidente dijeron, ya no tenemos pan, y el camino de regreso pues era largo. Dice, mira, vas a encontrar a esos 3 hombres con 3 cabritos, con 3 tortas de pan y con una vasija de vino. Te van a dar 2 tortas, tómalas para tu regreso, para que alcances a llegar a tu domicilio. Esa es la segunda señal. Y le dice, y más allá, cuando llegues a la parte alta, al lugar alto, ya cerca de tu casa, te vas a encontrar a una compañía de profetas. Ellos llevan instrumentos. Mira, en ese momento Dios te va a indicar lo que tengas que hacer. 3 señales, y estas 3 señales se cumplieron al pie de la letra. Dice la Biblia, ese mismo día se cumplieron esas 3 señales. Samuel todavía le da otras indicaciones. Le dice, mira, bajarás delante de mí a Gilgal y descenderás, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 3 señales. Dice versículo 9, y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Ese mismo día, cuando él regresa a su casa, se cumplen estas 3 señales. A ver, ¿era suficiente para que Saúl creyera en lo que Samuel acababa de hacer, de ungirlo por rey? ¿Ustedes creen que era suficiente? Con la primera, ¿no? Bueno, a lo mejor la primera uno dice es coincidencia, ¿no? O todo estaba armado para encontrarme 2 hombres, y después 3 hombres, y después a la compañía de profetas. Va en aumento el número de personas. 3 señales que debieron de haberlo dejado a Saúl satisfecho, de decir, bueno, esto es de Dios. Pero no siempre es así, ¿no? Porque les dije yo que Saúl no quería ser rey. Él no quería ser el rey. Muchas veces cuando en la iglesia se hacen elecciones para los nombramientos, los cargos, los trabajos, las responsabilidades, vemos a gente como Saúl. No, yo no quiero, ¿no? Y Dios les da evidencias de que ellos son los elegidos para ocupar el cargo, para servir al Señor. Pero ¿cuántas veces nos negamos para servir a Dios? ¿No? Dios ya te eligió. Dios ya nos eligió. Soberanamente el Señor lo ha hecho. ¿Por qué decir que no? ¿O por qué decimos que no cuando Dios dice,
tú has sido elegido, tú has sido elegida para este cargo, para servir en la iglesia. ¿Por qué nos negamos? ¿No? Saúl ve el cumplimiento de estas 3 señales. Es para que Saúl hubiese llegado a su casa, hubiese llegado reflexivo y decir, bueno, salí a buscar unas asnas que se le perdieron a mi padre, llegué a la casa de un vidente, del siervo de Dios. El siervo de Dios me declaró lo que el Señor le había dicho, me ungió y todavía me dio 3 señales. Conclusión, soy el rey. Señores, soy el rey. Ay, Dios, bendíceme, ayúdame. Hubiese hecho algo quizás como lo de Salomón. Señor, mira, yo no sé. Nunca he sido rey. ¿Sí? Pero Señor, dame sabiduría. Algo hubiese hecho porque ya vio el cumplimiento de 3 señales. Más que suficiente para decir, sí, esto viene de Dios, lo acepto, lo recibo, voy a servir al Señor. Pero esto no fue así. De hecho, se cumplen las 3 señales, regresa ya cerquita de su casa. Saúl, regresando a su casa, se encuentra a su tío. Esto lo dice el versículo número 15. Dice, y dijo el tío de Saúl, le dice, cuando ve que Saúl viene, y viene, primero de Samuel 10:15, ve que viene Saúl, ve que viene con su criado, y les pregunta, ¿a dónde fueron? Y él responde, versículo 15, dice, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. El tío muy inteligentemente dice, dime qué sucedió, qué te dijo Samuel. Y Saúl dice, bueno, pues andábamos buscando las asnas y nos dijo que las asnas ya habían aparecido. Vean cómo él no quiere ser rey. A pesar de que ya vio el cumplimiento de las 3 señales, él no quiere. Cuando su tío le dice, ¿dónde fuisteis? Dice, llegamos con Samuel. ¿Y qué les dijo? Declárame qué les dijo. No, pues dijo que las asnas habían aparecido. ¿Es todo? Es todo. Él no le da crédito todavía, a pesar de que ya vio el cumplimiento de las 3 señales, dice. Él no habla, dice aquí, no le refirió nada a su tío, no le declaró nada acerca de lo que Samuel había dicho del reino. Entonces él no quiere ser rey, ¿no? Como Moisés tampoco quería ser el embajador de Dios para ir a Faraón, él tampoco quería. O como Jonás, que tampoco quería ir a predicar a los ninivitas. La verdad es que no queremos. Yo les dije hace un momento, ¿tú querías convertirte en cristiano? A lo mejor muchos de nosotros no, ni lo habíamos pensado, pero ahí está la elección de Dios. Si Dios te eligió a ti y a mí para estar aquí, bendito sea el Señor. Tenemos que agradecerlo, ¿sí? Y entonces, así quedó este asunto. Saúl no llega diciendo, soy el nuevo rey, o me pasó esto, y creo que es una señal de Dios, esperemos que Dios la ratifique. Sin embargo, Dios la va a ratificar. ¿Cómo? Bueno, Samuel dice que convocó, versículo 17, a partir de ahí nosotros comenzamos nuestra lectura, llama a todas las tribus de Israel y les dice, ustedes rechazaron al Señor que los liberó de Egipto, ¿sí?, que venció a todos sus enemigos, y ustedes han pedido un rey. Bueno, pues vamos a elegir al rey. Y comienzan a echar suertes, como era legítimo y como era la costumbre, el hábito de las elecciones en medio del pueblo de Israel. Están las 12 tribus presentes, vamos a elegir una tribu de acuerdo a lo que Dios diga. Samuel ya sabía todo esto. No estaba preparada ninguna cosa, salvo lo que Dios soberanamente había determinado. Echan suertes y sale la tribu de Benjamín. Y dice, ok, Dios ya eligió tribu. Vamos a ver los linajes. Vamos a echar suerte de los linajes. ¿Cuántas familias hay presentes de la tribu de Benjamín? Ya se hizo el registro, ok, echaremos suertes. Se echa la suerte y nuevamente se toma, dice el versículo número 21. Hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes y fue tomada la familia de Matri. Y de ella, de esa familia,
Dice la Escritura, fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Y dónde estaba Saúl? A la hora de la elección, porque fue una convocación santa. Todos tenían que estar presentes para ver, presenciar la elección de Dios. Y vean cómo el Señor soberanamente ya había determinado todas estas cosas. Le buscaron, mas no lo encontraron. Y dijeron, bueno, Samuel, no está el candidato. ¿Qué hacemos? Y esperaron un tiempecito y dice que preguntaron pues otra vez a Jehová. Volvieron a consultar a Dios, porque se consultaba a Dios. Señor, ¿qué tribu eliges? Vas, la de Benjamín. Señor, ¿qué linaje eliges? El de Matri. Señor, ¿y de esta familia a quién eliges? La familia de Cis. ¿Y de los hijos de Cis a quién eliges? Saúl. Y, oigan, ¿dónde está Saúl? No está presente. Alguien podría haber dicho, la elección no es válida, no está el candidato, vamos a elegir otro, preguntemos otra vez. Cualquier cosa pudo haberse gestado en ese momento. Samuel, no está Saúl. Consultaron otra vez, dice el versículo 22, preguntan al Señor otra vez si había de venir aún allí aquel varón. Pensaron, a lo mejor viene retrasado. ¿Y qué contestó el Señor? Vean cómo el Señor dice, versículo 22, y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje, en el equipaje, y entre las maletas está. Era un hombrezote, para estar escondido entre, acuérdense, del hombro para arriba, se veía entre 5,000, decían, allí está Saúl, se veía del hombro para arriba su cabeza. Esa es la medida que dice Dios en su palabra. Eso medía. ¿Dónde está? Era un hombrezote escondido en el bagaje. Consultan a Jehová y dice, ahí está escondido. ¿Alguien se puede esconder a los ojos de Dios? Hermano, no nos podemos esconder. Cuando Dios te eligió y me eligió a mí, dijo, ven para acá. Aunque te quieras esconder, hay gente que piensa que se esconde, ¿no? Como Adán cuando pecó. Cuando escuchó la voz de Jehová, agarra y se va a esconder ahí entre los arbustos, y todavía le dice el Señor, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera en dónde estaba Adán, ¿no? Consultan al Señor preguntando, ¿irá a venir todavía Saúl, el hijo de Cis? Dice, él ya está aquí y está metido ahí entre el bagaje, sáquenlo. Dice que entonces, versículo 23, corrieron y lo sacaron. Dice, tomáronlo de allí y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Fíjense cómo nunca nos vamos a escapar de las manos del Señor. Dice, ustedes han visto, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, viva el rey. Saúl, con las 3 señales que había visto, con la unción que había recibido, es para que a lo mejor tembloroso, pero presente en la elección de Dios, y responder como respondió el profeta Isaías, cuando dice que el Señor preguntaba, ¿quién iré? ¿Quién nos irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? El Señor está hablando consigo mismo. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y dice el profeta Isaías, Señor, envíame a mí. ¿Qué diferencia tan grande en la respuesta, en cómo respondemos al Señor? Aquí se está llevando la elección. Y Saúl se esconde como diciendo, cuando no me vean, a lo mejor eligen a otro. ¿Sí? A lo mejor dicen, no está el candidato, vamos a elegir otro. Y ya, pasaré por alto. Saúl no quiere ser el rey. Ya les dije, Moisés tampoco quería ir a Egipto, ¿no? Cuando nosotros somos elegidos, a veces tampoco queremos. Es de nuestra naturaleza. Sin embargo, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido
a vosotros, para que vayáis. Esa es la segunda parte de San Juan 15, 16, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Ese es el motivo de la elección, para que seas bendición. Saúl está siendo elegido para ser bendición en medio de su pueblo. Para eso nos eligió Dios. Dios no nos eligió para hacernos famosos, Dios no nos eligió para hacernos sabios, Dios no nos eligió para hacernos ricos, ¿no? Dios nos eligió para servir en medio de su pueblo. Y ese es el propósito de la elección de Dios en la vida de Saúl. Y decíamos que esta elección pues es soberana, es desde tiempo muy atrás. Pablo, cuando habla como ministro de Dios, como siervo, como esclavo de Jesucristo, cuando escribe a los Gálatas acerca de cuando él, una vez que Dios abrió su entendimiento, pudo entender que Dios lo llamó para predicar su evangelio en medio de los gentiles, y dice Gálatas 1:15, mas cuando plugo a Dios, ahí está, cuando Dios quiso, eso dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice, el Señor me apartó y me llamó, vean, por su gracia. El Señor te llamó a ti, me llamó a mí solamente por su gracia, y nos llamó para que llevéis fruto y seáis de bendición en medio de su pueblo. Queridos hermanos, en este asunto de la elección, nosotros vemos cómo el Señor elige a Saúl con un propósito, pero Saúl se muestra renuente, Saúl se va a equivocar, ¿sí? Se va a equivocar. Si Dios ya nos eligió, bueno, no nos queda de otra, vamos a decirlo en estos términos como a veces nosotros nos expresamos, vamos a echarle ganas, ¿no? Dios ya nos eligió, entonces, Señor, tú me llamaste, Señor, tú me capacitas, Señor, tú me llamaste, Señor, tú me vas a usar, ¿no? Para tu honra y para tu gloria. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Y bueno, vemos esta elección de Saúl. Samuel escribe el derecho del rey, dice el versículo 25, escribe el derecho del reino, lo escribió en un libro, lo guardó delante de Jehová, dijo, aquí está todos los derechos del rey, a lo que ustedes están comprometidos. Saúl regresa a su casa a Gabaa, y algunos hombres le siguieron ya como su ejército, porque Dios tocó sus corazones. Pero vean el versículo número 27, así termina esta fracción de esta historia. Unos le siguen porque Dios tocó su corazón, pero los impíos dijeron, en término despectivo, menospreciándole, ¿cómo nos ha de salvar este? Vean cómo la gente conoce a Saúl, dice, ay, él va a ser el rey. ¿Cómo nos va a salvar este? No tiene aptitudes, no es inteligente, pues de guapo está guapo, de alto está alto, pero no es inteligente, no es valeroso, no se sabe nada. ¿Va a gobernar este? Y dice que lo despreciaron y tuviéronle en poco. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. No, Dios ya te llamó, mira, es la elección de Dios. El Señor te va a usar, el Señor te va a bendecir. Tuviéronle en poco y no le trajeron presente, mas él como que disimuló. Bueno, dijo, en el ministerio, cuando Dios nos llama, siempre va a haber alguien así, que a lo mejor no le va a parecer, que no le va a gustar la idea de que tú estés al frente, pero mira, si Dios ya te eligió, ya me eligió, sirvamos al Señor, para su honra y para su gloria. Que Dios nos bendiga. Amén.